que va a titularse La innovación en la ciudad, o sea, de todo esto de lo que hemos estado hablando y el acceso a la inversión público-privada como motor del desarrollo de la economía de México. Muchísimas gracias. Tienen la palabra. Bueno, pues buenos días a todos. Se me escucha bien, ¿verdad? Lo primero, agradecer a Tomás Vera, desde luego, que nuevamente haya contado con nosotros como ponentes en esta segunda edición. Y también, lógicamente, al SEDATU y a la Gobernación, porque sin duda, bueno, pues es un privilegio, pero a su vez una gran responsabilidad también estar aquí. Al final estamos delante de mucha gente, aunque vayamos a hablar entre Yael y yo unos 45 minutos, si multiplicamos todo ese tiempo por cada uno de ustedes, al final estamos condensando muchísimo tiempo. El propósito de la intervención es casi, yo diría, una medida continuista de la conferencia anterior, la de Juan. Ya nos ha hablado acerca de lo necesario, de los procesos de innovación para el crecimiento en la ciudad, pero la cuestión es que no es tan importante crecer como determinar el camino o la forma cualitativa que adquirimos a la forma de crecer. Y ahora, de hecho, veremos unos cuantos ejemplos. La realidad es que la sociedad española en estos momentos vivimos casi unos 6 años continuos de contracción económica. De hecho, son las consecuencias de crecer de forma insostenible desde el año 98 prácticamente hasta el 2008. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues tasas de desempleo del 25% de media y entre las personas más jóvenes, tasas de desempleo que alcanzan casi el 38%. Yo vengo de una región del norte, justo linda con Francia, del País Vasco, en la cual, curiosamente, esa tasa de desempleo es casi la mitad, estamos en el 13,5-14%. Y la pregunta es, ¿será o no será casualidad? ¿Cuál es el factor diferencial? Bueno, una de las razones es que hace unos 40 años aproximadamente, la administración local allá llevó a cabo un concierto público-privado con la industria y también con la sociedad para establecer políticas, primero, que fueran consensuadas. Eso no sucede en todos los sitios. Segundo, que esas políticas fueran continuistas independientemente de quién estuviera gobernando. Tercero, que las políticas a su vez fueran integradas, porque uno de los problemas importantes es que normalmente cuando se establecen mecanismos de gobernación, entre las diferentes responsabilidades no se miran, no se hablan. Cada uno dispone de sus propios recursos financieros y adelante el ejercicio de gobernación hasta que culmina. Eso es un factor muy importante. Y como cuarto citaría la participación ciudadana. Eso genera que en estos momentos tengamos una industria relativamente sólida a pesar de la situación del mercado, pero como elemento importante es que también la administración local apostó por la innovación como un factor diferencial para el desarrollo socioeconómico. Y uno de los instrumentos, de los muchos instrumentos, son precisamente los centros de investigación o las fundaciones con las que trabajo yo, en la cual se sitúa justo a medio camino entre la universidad y la realidad del día a día. Y tratamos, lógicamente, de desarrollar conocimiento para transferirlo tanto al sector público como privado. Bueno, pues poco más o menos de esto vamos a hablar. Fíjense que nosotros justo nacimos y crecimos ahí, pues aproximadamente en los años 70-80, cuando todavía las ciudades, la densidad poblacional podía situarse en torno al 40%. Prácticamente 40 años más tarde, resulta que esta densidad poblacional crece 25 puntos porcentuales. Es decir, las ciudades se han masificado. De hecho, si aprecian aquí, prácticamente en un siglo pasamos de una densidad del 10% hasta de media más del 50% y en muchos de los países se sitúan cotas superiores al 65%. Claro, el problema es que las ciudades consumen y los ciudadanos consumimos muchos recursos, de día y de noche, sin parar. ¿Qué genera? Pues genera enormes emisiones de gases de efecto invernadero y una gestión de residuos que no es muy adecuada. Pero lo que sí es cierto es que las ciudades se han convertido verdaderamente en los motores de la economía y la atracción de inversión y atracción también del talento. Eso es muy importante. Fíjense, estos son algunos datos representativos en los cuales podemos apreciar cómo en diferentes ciudades del arco latinoamericano el porcentaje de impacto de cada una de estas ciudades respecto al Producto Interior Bruto total. Y observamos que las cotas pueden suponer, pues por ejemplo en Sao Paulo o en Bogotá, en Colombia,
del orden del 20-25%, hasta otras ciudades donde alcanzan cotas pues, que superan el 50%. Por lo tanto, las políticas y las operativas que se puedan implementar en las ciudades determinan las economías nacionales y regionales. Hoy por hoy está fuera de dudas. La cuestión entonces es cuánto queremos crecer, cómo podemos crecer y de qué manera lo vamos a hacer. Un ejemplo sencillo, fíjense, el caso de Singapur. La verdad es que esta lámina daría para hablar de ella aproximadamente 2 horas, como poco. ¿Por qué razón? Fíjense, en 50 años aproximadamente, Singapur pasa de una renta per cápita mínima, casi la de un país subdesarrollado, a tener una renta per cápita 40 veces superior. Pero claro, eso no solamente es debido a que crece, y crece de alguna manera, sino que el crecimiento implica transformaciones del sistema productivo y de servicios y transformaciones en la ciudad también. Es decir, se requiere un salto cualitativo para poder crecer. Y además, existe un dato que no aparece en la gráfica, y es que este crecimiento, es decir, el incremento de renta per cápita debido a procesos y saltos cualitativos, genera una clase media con una distribución homogénea de la riqueza, porque este dato de aquí muchas veces es un dato falseado y muy difícil de interpretar. Pero cuando decimos que el 90% de las personas tienen y disponen de una renta equiparable, esto quiere decir que la sociedad es una sociedad bien estructurada y que lógicamente está en mejores condiciones que competir que muchas otras. Por lo tanto, la cuestión es que este ejercicio, que ha durado décadas y han pasado desde una situación en la cual apenas podían aportar más que mano de obra barata, 20 años después pasamos a una situación en la que la inversión en activos y en tecnología es relevante, y poco después pasamos a una gestión del conocimiento y la innovación. La moraleja es, si nosotros queremos desarrollarnos y queremos hacerlo todos a la vez, todos los estados, no queda otra más que apostar por la innovación y apostar por la generación de conocimiento. Bueno, esto es muy importante porque las ciudades, como os he dicho, son y constituyen un motor importante para la economía. En los próximos años las inversiones van a ser extraordinarias, pero claro, dependiendo de cómo invertamos, el problema que se puede producir es que a lo mejor estemos generando mayores impactos relacionados con la biodiversidad, el cambio climático y otro tipo de afecciones. Aun cuando tengamos capacidad de inversión, hemos de valorar cuáles son los impactos en el medio y largo plazo y en función de eso definir cuál es la mejor estrategia. De esto son conscientes muchísimos organismos internacionales. De hecho, la Comisión Europea, por ejemplo, establece una hoja de ruta para la implantación del concepto de Smart Cities o ciudades inteligentes. Los vectores que se abordan son equiparables a otras estrategias, como por ejemplo la que cito aquí, relacionada con el Banco Interamericano, y en la cual prácticamente yo diría que son equiparables. La diferencia es que en determinados países como latinoamericanos existe un Plan Nacional de Desarrollo que establece las prioridades y que no son las mismas que en otros países. Pero bueno, los vectores básicamente comunes son, primero, la gobernanza. Es importante que esté estructurada tanto bajo una escala multinivel como de forma horizontal. Segundo, el concepto de la participación ciudadana, el medio ambiente, la incorporación de tecnologías de la información, etcétera. Lo importante es que el concepto de qué es lo que hacemos con las ciudades y cómo han de crecer es una cuestión indudable hoy día. De hecho, tan relevante y necesaria que hasta se ha desarrollado una norma internacional que nos dice cuáles son los indicadores que tenemos que tener en cuenta para medir el progreso de una ciudad. Bueno, seguimos adelante. Y claro, la visión que ya aportamos nosotros como institución es una visión en la cual entendemos que, primero, las administraciones y los gobiernos deberían gestionarse igual que se gestiona una empresa mercantil. Exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras una empresa mercantil aporta beneficios y dividendos para sus accionistas, lo mismo tiene que hacer un gobierno. Solo que los dividendos son dividendos sociales. Lo que haga un gobierno, lo que haga una administración, tiene que repercutir en nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. Pero el proceso es muy similar. Y esto es algo que lo estamos implantando con muchas administraciones. ¿Quién entendería que en una empresa productiva el departamento de marketing decida lo que tiene que hacer? Que el departamento financiero no se comunique ni con producción, ni con calidad, ni con los sistemas. ¿Verdad que al tercer mes posiblemente esa empresa quebraría? Bueno, pues es que esa es la respuesta del por qué algunas alcaldías, algunos gobiernos
y muchas administraciones no funcionan adecuadamente. Y no funcionan porque no existe el concepto de la responsabilidad y la corresponsabilidad, en la cual la ciudadanía también tiene mucho que decir. Seguimos avanzando. El concepto que tenemos nosotros sobre lo que debe representar una gestión integrada en cualquier municipio se basa en 5 ejes fundamentales. Uno de ellos, una adecuada gestión financiera y una buena planificación, de lo cual posteriormente Yael nos hablará. Una adecuada gestión de los recursos una vez que ya obtenemos la financiación, la adecuada planificación de los proyectos, la introducción del concepto de la innovación como un factor diferencial de desarrollo, como un factor catalizador, y por último, una estructura de gobernanza transparente y ágil. Así operamos en muchos de los países a escala internacional y básicamente nuestra función es la de tratar de desarrollar conocimiento porque entendemos que el conocimiento, fíjense, es como el capital. Si uno no lo pone en movimiento, no crea riqueza. Por lo tanto, lo mismo, cuando uno tiene algo en la cabeza, si no es capaz de explotarlo adecuadamente, tampoco va a producir ningún tipo de beneficio, ningún tipo de activo. Bueno, cuando hablamos de soluciones urbanas, que es parte de las actividades que llevamos a cabo, les voy a poner algunos ejemplos en los cuales nosotros participamos con entidades privadas y también con administraciones para tratar de favorecer soluciones que integren sector público, sector privado y también a la participación ciudadana. Por ejemplo, aquí trabajamos en Croacia en el desarrollo de un modelo de gestión integral, de una implantación para los recursos energéticos, los residuos y el agua, pero que tuviera un trasfondo claro y un beneficio social, creando incluso empresas locales. En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, en Bilbao, este es un proyecto todavía en gestación, en el cual, fíjense, tenemos una incineradora que emite todos los años 100 megavatios de energía residual, 100 megavatios que desaparecen. Lo que planteamos es recuperar esa energía, es una energía de alta entalpía, de temperatura, para poder utilizar en el calentamiento y la climatización de 6.000 viviendas, a través de un proceso de intercambio de calor y una conexión de tuberías de unos cuantos kilómetros, en los cuales podemos canalizar energía térmica. Y a través de una bomba de calor solucionamos la climatización. Es decir, de un aparente residuo generamos beneficio social con participación público-privada. Otros ejemplos similares son aquellos en los cuales, en vez de utilizar un calor residual, aprovechamos la energía térmica procedente del sol, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues podemos captar energía en unos contenedores que se dimensionan adecuadamente y estos contenedores permiten, a través de bombas de calor que se diseñan específicamente, aportar, pues bueno, las condiciones necesarias para climatización. Y además, estas bombas tienen coeficientes de operación superiores a 4, con lo cual son francamente eficientes. Generamos también desarrollos tecnológicos que los transferimos al sector privado, a las empresas, y también al sector público, por ejemplo, relacionados con sistemas de gestión avanzados en edificios que tienen en cuenta la previsión meteorológica en 2 días, una innovación relevante. O también sistemas de gestión energética para empresas, pero que nos permite operar a 10.000 kilómetros de distancia, monitorizar y obtener resultados mejores de rendimiento con estas tecnologías. Hemos desarrollado también sistemas de alimentación para carga eléctrica vía inducción, redes inteligentes, evitar pérdidas de energía. Este es un problema especialmente importante. En España nosotros tenemos una red de transmisión muy sólida. Las pérdidas más o menos se cotizan en torno al 6%. Sin embargo, los países desarrollados, subdesarrollados o países emergentes o de transición, este tipo de redes no son robustas. De hecho, suelen ser débiles y las pérdidas, fíjense, pueden ser superiores al 20%, con lo cual existe un potencial importante para la recuperación, que se traduce, lógicamente, en ahorros económicos. Bueno, tendríamos más ejemplos. El desarrollo de microredes de generación, no solamente estableciendo diferentes formas de captación de energía, sino además desarrollando cooperativas para que exista una participación social y el modelo de negocio sea rentable para las personas, no siempre para un operador privado. Por eso decimos que la innovación siempre tiene que estar vinculada a la participación social, porque cuando hablamos de qué es lo que hacemos en las ciudades, al igual que ni el sector privado, ni la administración, ni la ciudadanía
puede ir por su cuenta, lo cierto es que tratar de confluir estos tres agentes suele ser una labor muy compleja, pero muy enriquecedora. Y máxime, cuando somos capaces de articular proyectos piloto, proyectos faro, le llamamos nosotros, que garantizan la replicabilidad habiendo un éxito inicial. Esto es muy importante. Generar proyectos demostrativos de tal manera que los demás vean que efectivamente nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Trabajamos también en el ámbito del análisis y el desarrollo territorial a través de políticas de mitigación de cambio climático. Y sí me gustaría hacer un inciso importante en estas cuestiones. Cuando hablamos del cambio climático, lo decía al principio, uno de los errores importantes es el de no establecer políticas integradas. Y a veces sucede, y con demasiada frecuencia, que el error se repite y no se corrige. Cuando hablamos del cambio climático y cuando hablamos de los esfuerzos de inversión que es necesario hacer para mitigar y llegar al escenario 450, bueno, pues lo que sucede es que en muchas ocasiones vemos como una penalización, cuando ciertamente es así, pero más que penalización es una cuestión de responsabilidad o corresponsabilidad, y segundo, es una oportunidad de negocio para poder generar un mercado verde, un mercado de soluciones ecológicas o soluciones ambientales que promuevan la aparición de pequeñas empresas, consultorías e incluso tecnologías que den respuesta a las necesidades. Esto no lo tenemos que perder de vista. De hecho, en algunas regiones trabajamos promoviendo una economía verde, es decir, viendo cuáles son las limitaciones ambientales que existen, analizamos cuáles son las oportunidades, establecemos junto con los ayuntamientos, municipios o a nivel regional una hoja de ruta para tratar de desarrollar empresas y fomentar el desarrollo endógeno. Esto es muy importante, cómo conseguimos conciliar los compromisos de cambio climático con las oportunidades de negocio. Hemos trabajado activamente también en soluciones urbanas para fomentar el bienestar y la calidad de vida mediante, bueno, pues por ejemplo el diseño de zonas urbanas que sean confortables, que sean seguras y que además, bueno, pues le garantizan al ciudadano un espacio donde pueda desarrollar otro tipo de actividades. En el caso de puertos, también tenemos una actividad relevante en la cual, bueno, pues hemos desarrollado acciones para minimizar el impacto acústico, porque bueno, hay algunos puertos muy próximos a algunas ciudades y en función de cuál sea la actividad portuaria, pues se generan problemas innumerables, no solamente acústicos, sino como pueden ver aquí también algunos relacionados con pues, la gestión de los contaminantes. Un ejemplo que sí me gustaría matizar para tratar de vincular cómo la oportunidad entre una penalización ambiental y el mercado puede estar como muy próxima, lo único que hay que hacer es articularla de la manera más adecuada, es precisamente este de aquí. Como saben, Europa tiene unos compromisos importantes en materia de cambio climático. Claro, estos compromisos pueden implicar algunas penalizaciones para las empresas en el corto plazo porque, claro, hay algunos sectores intensivos en consumo de energía que les supone tener que colocar un cierto capital encima de la mesa para compensar precisamente las emisiones. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que en la estrategia de minimización, mitigación de emisiones, la Comisión establece claramente que uno de los ejes prioritarios para poder combatir y llegar a los objetivos consiste en implementar medidas de eficiencia energética. De hecho, se estima que la eficiencia energética puede suponer hasta algo más del 50% de la contribución al éxito en tales compromisos. Claro, esto lo podríamos ver de una forma polarizada, diciendo, bueno, lo vamos a conseguir de alguna manera, o lo podríamos tratar de vincular con crecimiento económico, empleo y sociedad. Y uno dice, bueno, ¿y eso cómo es posible? Bueno, pues esto es posible por lo siguiente. Existe una directiva comunitaria que se transpone al derecho interno de cada uno de los Estados miembros y en esta directiva se establecen unos compromisos de ahorro. Resulta que estos compromisos de ahorro, como pueden apreciar, tienen un equivalente económico, es decir, el hecho de que vayamos a ahorrar energía supone que vamos a gastar menos. Ese diferencial de gasto ya supone un fideicomiso virtual, con el cual podemos operar y podemos utilizar esos recursos para poder generar actividad económica. ¿Cómo? Pues mediante la figura, por ejemplo, de las empresas de servicios energéticos. Empresas que no cobran directamente por el servicio, sino a través de los ahorros inducidos al cliente, público o privado.
Con lo cual, ni el cliente tiene que pagar nada en el corto plazo y tampoco es necesario a priori una financiación bancaria extraordinaria, sino que la empresa le permite operar precisamente a partir de este remanente diferencial. Claro, esto suena muy bonito y muy sencillo. Cuando empezamos a implantarlo en España, el primer problema con el que nos encontramos pues fue la Ley de Contratación Pública Administrativa, y es que no permitía operaciones que tuvieran un horizonte a más de 15 años. Por lo tanto, tuvimos que cambiar la legislación, las condiciones de contorno, para poder dar respuesta a esta realidad del mercado. Con lo cual, el mercado no solamente se origina cuando existe una tecnología que da respuesta a algo y cuando existe una cobertura de necesidad, sino existen condiciones, bueno, gracias, sino que existen condiciones de contorno que son necesarias cambiarles, como la regulación, la normativa, la seguridad jurídica para que las empresas puedan operar y generen confianza en los mercados. Bueno, pues todos esos aspectos son posibles. ¿Qué sucede? Que esta actuación progresiva no solamente genera ahorros, sino que primero permite incentivar la innovación en tecnología energética, en tecnología para la eficiencia. Permite desarrollar empresas de base tecnológica, que no tienen por qué ser grandes empresas, sino pequeñas empresas consultoras con tecnología de activos o sin activos, pero fomenta la actividad económica, con lo cual se genera un crecimiento y, por lo tanto, mayor proporción de empleos. Aumentamos la seguridad energética. Esto es muy importante porque, además, México es un ejemplo claro de lo que supone estar expuesto a los precios y la volatilidad de los precios del mercado, con importantes implicaciones no solamente en el sector energético, sino en el resto de los sectores. ¿Qué más beneficios? Aumenta la competitividad de los sectores, es decir, actuar en términos de eficiencia energética en algunos sectores industriales supone ahorros, pero supone un mejor posicionamiento y una cuenta de resultados más saneada. Por lo tanto, lo que pretendo explicar es que el hecho de tener que asumir unos compromisos en materia de mitigación, el valor añadido consiste en tratar de modificar y obtener lecturas en las cuales estos compromisos se conviertan en actividad económica. Pero eso es realmente complicado llevarlo a cabo. De hecho, y para terminar, esto mismo tratamos de implementarlo en varios países, a través de hojas de ruta, en las cuales, una vez están definidas las políticas, tratamos de canalizarlo y llevarlo a tierra. ¿Cómo? Pues fíjense, la primera fase de diagnóstico, medidas de ahorro y eficiencia, incluso identificación de tecnologías, esta es una labor de consultoría muy habitual. Pero el propósito no es obtener 345 papeles de información, sino el propósito de esta actividad es que cuando uno consigue implantar una política de estas de forma efectiva, tengamos, entre otras cosas, por ejemplo, 7 empresas con su RFC y, a su vez, estas empresas, después de 3 o 4 años, sigan operando en el mercado. Porque eso es lo complejo. Crear una empresa para que pueda funcionar 2 o 3 años no es muy complicado. Encontramos capital semilla, encontramos muchos apoyos. Lo difícil es que esta empresa siga operando al 3er o 4er año cuando el compromiso y el patrimonio de uno mismo se puede ver afectado. Lo importante, una vez que hacemos un diagnóstico multisectorial, es cuantificar cuál es la inversión requerida para estas operaciones. Bueno, suponiendo que esto lo podemos llegar a tierra, ¿esto cuánto cuesta? Y la siguiente es quién paga la fiesta, como decimos en España, es decir, cuál es la financiación y la estructura de financiación que hará posible. Pero además de eso, no para qué. Es decir, como decíamos antes, existen unas condiciones de contorno que no son tecnológicas, que tienen que ver con el ámbito regulatorio, normativo, etcétera, que hay que resolver, porque si el mercado no despega. Y lógicamente, en este tipo de actividades tenemos que velar porque las empresas que se vayan a crear y que dan respuesta a las necesidades tengan un soporte para poder continuar operando. Es decir, necesitamos vincularlas a centros de innovación que les permitan regenerar su capital, su activo, para que sigan siendo competitivas. Una de las soluciones es desarrollar polos específicos de innovación y dentro de estos polos específicos de innovación, los agentes como nosotros, como Tecnalia, pues tienen una función capital. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que tenía para comentar con ustedes. Luego, con total libertad, podemos hablar con quien esté interesado. Y lo que sí me gustaría, ya que hemos hablado de inversión y las necesidades de innovación, es hablar un momento acerca de cómo podemos financiar esto y, además, considerando los instrumentos que tenemos aquí en México. Y, por tanto, pues la empresa con la que colaboramos, Yocolcab, y en concreto YEL, pues nos hablará en estos momentos de cuáles son los mecanismos de financiación y las posibilidades.
Pues muchísimas gracias por su atención. ¿Quieres? Gracias, buenos días, gracias, Asier. Pues sí, como comentaba ahora últimamente en la presentación Asier, e incluso en la que escuchamos previamente por Juan Verde, en las exposiciones del día de ayer, ha quedado claro que la innovación es el motor para el desarrollo de las ciudades, eso no está en cuestión. La pregunta sensata que se harán los gobernantes es ¿y cómo voy a financiar esa innovación? ¿Cómo vamos a financiar la innovación para el desarrollo? Bueno, en esta presentación la idea es tocar tres temas principales, sin entrar a detalle de ninguno porque no tenemos el tiempo, pero es ¿cuáles son los recursos de los que disponen las ciudades? O sea, ¿cuál es lo que existe para financiar ese desarrollo? ¿Cómo podemos potenciar ese financiamiento existente? Y por último, y la conclusión más importante, es cómo vamos a planificar el financiamiento, de la misma manera que se planifica una política pública. Bueno, en el caso específico de México, pero que creo que hay analogía con las ciudades de Iberoamérica, mucho más en Latinoamérica, pero ¿cuáles son las fuentes de ingresos en las ciudades? Bueno, los ingresos propios, que son recaudaciones por derechos, aprovechamientos, tributarios, no tributarios. Existen las participaciones y aportaciones de la Federación en todas sus formas, incluyendo también las transferencias estatales, la banca de desarrollo, tanto nacional como internacional, que podríamos hablar mucho de eso, creo que Sandra después hablará sobre la banca de desarrollo internacional, la banca comercial misma, las sociedades financieras de objeto múltiple especializadas, la SOFOM, y la inversión privada, en todas sus formas, y una parte importante que es la cooperación internacional y la ayuda oficial al desarrollo como parte de estos ingresos, capacidad de ingresos en las ciudades. Por ejemplo, en México el gasto federalizado, estos son datos del presupuesto de egresos de la Federación de este año, el gasto para transferencias y aportaciones a los estados y municipios representa casi la tercera parte del presupuesto total. Pero ¿cómo se comportan estas transferencias? En esta gráfica que elaboramos con datos del INEGI, actualizados hasta el 2013, podemos ver, bueno, no sé si se va muy bien, la intención es ver cómo la capacidad de recaudación propia de las ciudades es muy inferior a lo que reciben por parte de las aportaciones estatales y federales. Es decir, las ciudades, los municipios propiamente, están teniendo pocos ingresos por su cuenta. Hay una gran dependencia de los recursos transferidos por la Federación y además en tema de financiamiento por banca de desarrollo y banca comercial, son datos casi hasta arriba, ¿no? Que no cuentan. Bien, la distribución de los egresos igualmente ve que son gastos personales, algunos temas de gasto corriente, de materiales, que se lleva la mayor parte de los egresos de los municipios. ¿Qué sucede cuando hablamos de, esas aportaciones federales, cuando son participaciones y que vienen catalogadas, que vienen etiquetadas, les llamamos, son dirigidas a sectores específicos, ¿no? Por ramos, para infraestructura social o para pavimentación, tienen un destino de gasto específico. ¿Qué nos dice eso entonces? Si hay gran transferencia de recursos por parte de las federaciones, poca recaudación propia por parte de las ciudades y las transferencias federales vienen etiquetadas en muchos casos, bueno, que las ciudades tienen poco margen de maniobra en otro tipo de sectores o en otro tipo de necesidades. Ahora bien, existen los programas sectorizados que están sujetos a reglas de operación. En la guía que acaba de publicar el INAFED en 2015 en México hay más de 70 programas sectoriales a los que las ciudades pueden acceder como parte de aportaciones. Pero también hablando de la banca de desarrollo, existe una política pública federal, parte de la política pública federal, que es el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo, que ayuda a cumplir parte de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo de esta administración
y que priorizan 4 sectores fundamentales y los priorizan por su capacidad de generar empleos, que son el sector empresarial, el sector rural, el sector de infraestructura y el sector de vivienda. Y las ciudades tienen o son parte de esta estrategia, de este programa nacional de financiamiento, tienen acceso a la banca de desarrollo nacional y es otra de las fuentes que pueden explotar. Existe la banca comercial y también existe gran escepticismo por parte de los alcaldes de las ciudades a adquirir deuda. Hay historia de sobreendeudamiento en algunas ciudades y en algunos estados y eso ha generado que, al menos en México, muchos alcaldes digan, es que no quiero deuda, yo no quiero dejar deuda. Sí, bueno, cuando son casos de que esa deuda se deja por tal vez situaciones como corrupción o un mal manejo, una mala planificación financiera, es cierto que no deben dejar ninguna ciudad endeudada. Pero el crédito existe por algo, el crédito tiene una razón de ser, incluso fuera de la banca de desarrollo, la banca comercial puede potenciar la innovación y el desarrollo de las ciudades, puede ser parte del financiamiento, si se planifica bien. Es decir, el crédito existe porque tú sabes que hoy no tienes la liquidez, pero la vas a tener después. La puedes planear y entonces compras el crédito y ejecutas los proyectos. Hay muchos beneficios de contratar financiamiento por parte de la banca comercial. No vamos a entrar a detalle, pero algo que podríamos recalcar es justo cómo se puede ir aprovechando las diversas fuentes de financiamiento para ejecutar la política pública de una ciudad. Es decir, no solamente voy a ejecutar un tema a través de aportaciones federales. Por ejemplo, el caso de una planta de tratamiento de aguas residuales. Bueno, puedo aprovechar recursos de la Federación por parte de Conagua para una parte del proyecto, puedo contratar crédito de la banca comercial para otra parte y puedo hacer una asociación público-privada para su operación. Es decir, se puede aprovechar y uno de los beneficios de la contratación de la banca comercial es que permite dejar las aportaciones federales como garantía del crédito, entre otras. Y existe también la capacidad de contar con inversión privada. Igual como gobernantes, se tienen que dar las condiciones para atraer esa inversión privada. El día de ayer nos contaba el exalcalde de Madrid cuánta inversión privada lograron atraer gracias a la infraestructura que tiene esa ciudad. Entonces, las ciudades deben de promover ese tipo de incentivos fiscales, cualquier instrumento de política pública económica que haga atractiva una ciudad para invertir en ella, certidumbre regulatoria, algunas otras. Existe una ley en México que ya regula las asociaciones público-privadas, que es una opción poco conocida, pero por ello el Banco Interamericano de Desarrollo, a través del Fondo Multilateral de Inversiones, ha creado en México este programa. Es el programa para el impulso de asociaciones público-privadas en México y los estados mexicanos reciben asesoría, consultoría técnica para la elaboración de este tipo de asociaciones en todos los sectores. Y a nivel municipal, a nivel ciudades, existe el mismo esfuerzo, lo lleva el Tecnológico de Monterrey, y que es el fortalecimiento de municipios, la ayuda para la creación de condiciones en los municipios para desarrollar asociaciones público-privadas, que den toda esa certidumbre jurídica, económica, financiera, rentabilidad y demás. Hay muchas maneras, varias maneras de estructurar una asociación público-privada, pero lo importante es en qué sectores es donde se puede potenciar o se puede aprovechar este tipo de financiamiento. Bueno, en sectores como agua y saneamiento, energías renovables, la gestión integral de residuos sólidos, alumbrado público, movilidad y transporte urbano y infraestructura urbana. Porque estos sectores son los principales a desarrollar a través de una asociación público-privada, porque son proyectos de gran magnitud, son proyectos que requieren inversiones fuertes,
y la iniciativa privada generalmente tiene mayores posibilidades de inversión. Son recursos en los que se puede trasladar parte del costo al usuario, o sea, pueden ser tarifables, como el caso de transporte y movilidad urbana, en donde las tarifas, ¿no?, de los servicios pueden ser en su parte transferidos a los usuarios en el costo del pasaje. Proyectos que además, como mencionaba antes, que tengan la capacidad de también obtener recursos de la federación, ¿no?, como el caso que les mencionaba en las plantas de tratamiento, entre otros. Otra de las fuentes de financiamiento de los municipios es la cooperación internacional. De esto se puede hablar mucho tiempo, una hora, y no soy experta tampoco en la materia, pero hay que entender la cooperación internacional como eso, como cooperación y sus formas. Hay cooperación financiera y hay cooperación no financiera. Y se tienen que empezar a romper estos paradigmas de, si el Banco Mundial, ¿cuánto me va a dar? No, el Banco Mundial también puede proveer asesoría técnica, puede crear condiciones, puede contratar consultoría específica para ciertos temas. No necesariamente es que te vaya a desembolsar una ayuda económica, que sí lo existe, ¿no? Pero no es lo que se debe esperar de entrada de un organismo como el Banco Interamericano de Desarrollo. Veíamos, igual no le va a dar a cada una de las ciudades que están gobernadas por ustedes un préstamo, pero sí está financiando un programa para que todos ustedes puedan acceder a una asociación pública-privada. Y en ese sentido, estos son los principios de efectividad de la ayuda en términos de la cooperación internacional, pero me parece que son importantes no nada más si estamos hablando de cooperación internacional, sino para la ejecución de toda política pública. Nos dicen que estos principios dicen que la ayuda se va a medir, la efectividad de esta ayuda se va a medir en estos principios, la apropiación, y eso quiere decir principalmente que es la ciudad, el gobernante, el que determina sus prioridades, y entonces los organismos, dependiendo de la cooperación binacionales, multilaterales, van a apoyar al desarrollo. No es que vayan a llegar a decirte, a ti te voy a apoyar en agua y saneamiento, y a ti te voy a apoyar en cambio climático. Es la ciudad la que debe de determinar esas necesidades y luego recurrir a la ayuda. La alineación a políticas y a compromisos internacionales, pero también la alineación con la política federal, con la política estatal. Los municipios deben de desarrollar, establecer esas políticas públicas cumpliendo con lo establecido ya por los planes nacionales y los planes estatales. Debe de haber congruencia y esta parte de la armonización, intentar evadir la burocracia lo más posible, juntar programas, compartir metodologías y tener la visión en la gestión por resultados, tener objetivos bien claros, establecidos y entonces ejecutar la ayuda con la capacidad de ser transparentes y rendir cuentas a la ciudadanía. Esos, a grandes rasgos, son de dónde puede obtener financiamiento una ciudad. Ahora, eso es lo que tienen hoy en día. ¿Cómo se puede potenciar los recursos? De muchas maneras, de manera muy general. Hablando de los ingresos propios, veíamos que es muy poca o muy baja la capacidad de recaudación de los municipios y de las ciudades. Hay muchas acciones que pueden ejecutar los alcaldes para aumentar esta capacidad de recaudación. Existe la capacidad de actualizar leyes, leyes tributarias, reglamentos, la modernización de los catastros, hablaba hace rato. La base catastral sobre la cual se cobra el impuesto predial en muchos municipios es muy antigua. Entonces, sí, tal vez es que la gente no paga el predial, pero también puede ser que la gente que paga menos de lo que debería de pagar. Entonces, la actualización del catastro más una política de incentivos a quien pague aumenta la recaudación del municipio. Antes de voltear a ver los programas federales, antes de voltear a ver la banca de desarrollo, la banca comercial, el municipio puede hacer muchas cosas para aumentar su capacidad de liquidez.
aplicar medidas de reciclaje y ahorro de energía. Han hablado mucho sobre el tema, ¿no? No es nada más el ahorro de energía o la eficiencia energética con una visión medioambiental o de mitigación de gases de efecto invernadero, sino como un ahorro. Menos luz, menos le pagas a CFE. Así. Se puede concesionar prestación de servicios a particulares, lo que hablábamos de las asociaciones público-privadas también, entre otros. Sobre la participación de la iniciativa privada en ciudades, primero se tienen que crear las condiciones. Bueno, ya les mencionaba este programa del BID, que se puede acercar a cualquier ciudad, pero en un marco general hay que fortalecer el marco institucional de todas las ciudades, hay que dar esa certeza regulatoria al inversionista, hay que desarrollar capacidades técnicas dentro de los ayuntamientos, hay que invertir en proyectos y eso es algo importante, tanto para acceder a los programas federales sujetos a reglas de operación como para plantear una asociación pública-privada o para acceder a la banca comercial, a la banca de desarrollo nacional o internacional. No podemos llegar con ideas, tenemos que llegar con proyectos establecidos, con objetivos claros, con metodologías, con calendarios, con presupuestos. Y pocas veces se invierte en el desarrollo y la ejecución de esos proyectos. Entonces, todo el mundo tiene muy buenas ideas, pero cuando quiero presentar mi proyecto, no puedo acceder a ningún tipo de financiamiento porque no está elaborado como se requiere, de acuerdo a las reglas de operación, a algunos requisitos específicos. Importante es la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Estuve hace un par de semanas en un foro en la Cancillería, en Relaciones Exteriores, hablaban sobre el financiamiento para el desarrollo y decían que un tema, así, sin más, un tema es la corrupción en los países en América Latina. O sea, ha pasado, es historia y ahora ¿qué vamos a hacer? O sea, va a haber financiamiento para el desarrollo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿O qué candados vamos a poner? Porque un tema a tratar es la corrupción. Entonces, bueno, los gobiernos locales tienen la capacidad de promover la transparencia y la rendición de cuentas en todo lo que hagan. Les hablaba de este tema, la Agenda de Desarrollo post-2015. Tiene que ver con lo que les comentaba sobre los criterios para definir la eficacia de la ayuda. Esta agenda está siendo ahorita propuesta, se van a evaluar los objetivos de desarrollo sustentable a implementar por todas las naciones. Y no sé qué tanto las ciudades estén siguiendo esta agenda. ¿En qué sentido? Existe una parte de la agenda que es la financiación para el desarrollo, pero no se vale el oportunismo, no se vale que ahorita nadie conoce ni cuáles fueron los objetivos de desarrollo del milenio que concluyen este año y que por eso se evalúan y se replantean otros, pero en el momento que estén establecidas las reglas para el financiamiento, todos levantan la mano, ¿no? Yo también voy a cumplir esos objetivos. Es la congruencia y la alineación que se necesita como parte esencial de la política pública. No ya que es decir, no si hay un fondo multilateral o si ahora en diciembre en París se firma el Fondo Climático Verde, al día siguiente todos están interesados en cambio climático. No, hay que generar las condiciones desde antes, hay que promover el desarrollo. Y bueno, la conclusión. Existen fuentes diversas de financiamiento para los municipios, existe la manera de potenciar esos recursos, pero es necesaria la planificación, el propio ciclo de creación, de ejecución y puesta en marcha de una política pública requiere planear la financiación de esa política pública. Tienen que ir de la mano, no puede ser, ya tengo aquí lo que quiero hacer y pues no lo hago, no ejecuto, ¿por qué? Porque no tengo dinero y listo. Sin ofender a ningún presente, a ningún ausente, la conclusión es que hay una gran diferencia entre administrar un ayuntamiento por 3 o 4 años y entre gobernar y hacer política pública planeada para el desarrollo con un objetivo. Y pues bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.
Bien, abrimos un breve turno de preguntas antes de pasar a las mesas sectoriales. Mira, hay un micrófono, por favor, aquí, a la segunda fila. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quisiera compartir con ustedes una reflexión. Me agradó la idea, dentro de los ejes de la presentación, esta economía de empresa en la ciudad, sobre todo con la idea del beneficio comunitario, ¿no? El beneficio social. Es una empresa para todos. Me gustó esa parte. Igual también el planteamiento de que el conocimiento, y sobre todo el conocimiento ciudadano, puede ser base para el incremento de un Producto Interno Bruto. Y en la segunda ponencia, el tema de los objetivos del milenio, ¿no? La agenda de desarrollo del post-2015. Y la reflexión viene en este sentido. Para que esto pueda operar, sobre todo esta visión de innovación tecnológica, de energías alternativas, de financiamiento del desarrollo urbano, se requiere un marco legal fuerte, como el caso que nos comentaron de Noruega. Y en este punto va la reflexión. En el caso latinoamericano, no contamos con un marco legal fuerte, específico en materia de ciudadanía y de los derechos urbanos fundamentales. En nuestra organización, que es el Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística, que es una organización interdisciplinaria, nuestros compañeros en varios países, Brasil, Argentina, España, pero sobre todo en el tema latinoamericano, en México, nos han comentado que hay esta visión de política pública muy interesante, ¿no? que se ha observado tanto en el gobierno federal, en los gobiernos federales de Latinoamérica. Hay mucha inversión, tenemos reformas estructurales igual muy fuertes, energéticas, de telecomunicaciones, pero ante la ausencia de este marco jurídico urbano, específicamente el marco jurídico urbano, que fortalezca los derechos urbanos fundamentales, se está presentando casos donde la ciudadanía en proyectos tan interesantes, pero que generan un alto impacto en el territorio y en los derechos de los residentes, en las facultades de los municipios, cuando recurren a los tribunales, como no hay marco jurídico fuerte, entonces los tribunales resuelven a favor de las empresas que entonces con una visión economicista pugnan con los derechos urbanos fundamentales. Entonces, aquí la propuesta en este sentido es aprovechar nuevamente el marco internacional, ¿no? Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos y Culturales de los Estados, donde el eje de todo esto, como lo comentan ustedes en la ponencia, es el incremento de la calidad de vida digna de los ciudadanos, ¿no? Entonces, en México, ayer comentaba aquí el subsecretario Nieto, está la propuesta ya de esta Ley General de Ciudades y Territorio. Lo que los ciudadanos en varios estados del país estamos propugnando es que el eje de esta ley, aparte de todo lo que plantean, sea los derechos urbanos fundamentales, porque son los que van a permitir que este sueño, esta política, ¿no?, rompa el ciclo que se está teniendo ahorita, donde el Poder Judicial de la Federación está resolviendo, ante la falta de un marco jurídico fuerte, está resolviendo en contra de los ciudadanos, y esto puede romper los sueños que se están planteando, ¿no? Y muy interesantes ambas ponencias. Muchas gracias. El micrófono allí al final de la primera, aquí a la izquierda, a mi izquierda, a su derecha. Gracias. Bien, buenos días, muchas gracias por cederme la palabra, son ustedes muy amables. Me presento, arquitecto Ponciabel Reyes Vega, rector del Instituto Mexicano de Desarrollo Profesional de la Arquitectura de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Muchas gracias. La opinión mía al respecto de la primera ponencia de la innovación, que coincidimos totalmente en esos procesos de innovación, tanto desde la parte empresarial como de la parte que tiene que ver de la gestión del conocimiento. Yo creo, pienso, y así lo plasmo dentro del instituto y de los 56 colegios de profesionales y más de 8 o 10 mil arquitectos que estamos confederados,
es el hecho de que, muy bien por la vanguardia y muy bien por todo lo que tiene que ser punta de lanza empresarial, pero creo personalmente, y lo comparto con ustedes, que la capacitación de nuestras nuevas generaciones de arquitectos y urbanistas deben estar visualizadas dentro de las universidades, ya dentro de estos procesos de innovación tecnológica. O sea, está muy bien que estamos tratando de transformar todos los procesos convencionales que ya se han dado y los errores garrafales nacionales e internacionales que hemos cometido con el cambio climático y el calentamiento global, y tratar de repararlos de alguna manera para que las innovaciones tecnológicas, como muy bien señala usted, se den ahora dentro de los marcos legales, marcos jurídicos y demás. Pero pienso que si desde antes, cuidando un poco la retaguardia que estamos dejando vacía dentro de nuestras universidades y nuestros planes de estudio, como lo estamos haciendo en la Federación, estamos tratando de reeducar a nuestros arquitectos para el cambio climático. Habemos grandes arquitectos a nivel internacional que han surgido de la Federación, que están trabajando aún con técnicas y con sistemas constructivos y con materiales que son ya obsoletos totalmente en el proceso del cambio climático. La innovación tecnológica es importantísima, pero creo que la cuna, porque ahí hay la pregunta que usted hacía, ¿cómo lo logramos? Una de las pautas de logro es intervenir en las universidades, en donde estamos trabajando planes de estudio y sistemas educativos obsoletos totalmente, con sistemas constructivos y materiales ya caducos totalmente, intervenir en estos procesos de ambientalismo para que los planes y los programas puedan migrar a esa sustentabilidad que todos ansiamos. Entonces, muy bien por usted, por la tecnología y la innovación, pero creo que también a través de estos procesos educativos nuevos implementados en las universidades, va a ser menos doloroso ese cambio al final del camino. ¿Por qué? Porque los que ya estamos en el ámbito profesional, vamos a procurar que esas corrientes nuevas y generaciones nuevas se den en la innovación tecnológica y desde luego estén aplicadas directamente a mitigar todos los problemas de cambio climático y calentamiento global. En el caso de, muchas gracias, en el caso de nuestra compañera que habla de la banca y de los créditos y de la forma de accesar los municipios y los estados a los procesos de actualización para las ciudades todas, yo creo que todavía nos falta un poco dentro de los procesos de los sistemas bancarios mexicanos. Estamos, y lo digo con todo el respeto, espero que no haya ningún banquero acá, estamos en un afán de usura dentro de los bancos, pagando el 2% por los intereses de nuestro dinero adentro y dándonos 47 hasta 97% el dinero caro para poder lograr cosas. Ante ese esquema no vamos a poder lograr nada. Los bancos de desarrollo son los que han venido como la hada madrina a resolver nuestras problemáticas, pero la banca comercial todavía no aplica. Muchas gracias, excelentes ponencias, y les deseo mucha suerte y mucho éxito de regreso a sus ciudades. Muchas gracias.